Muy buenas, en el facto número 9 de hoy estaremos hablando de los mejores jugadores de cada selección de América. Vamos a contar a Canadá, Estados Unidos y México en el norte, ya que para ser sincero no conozco el fútbol de los países de Centroamérica. De Costa Rica, por ejemplo, sí, que sé que el mejor jugador de su historia es Keylor Navas, pero los demás como Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Dominicana, no conozco su historia. Y vamos a hablar de los de América del Sur y vamos a incluir también a España en esta dinámica. Vamos a empezar por el norte. Vamos a empezar con la selección canadiense, que su historia es bastante reciente. Hace muy poco fue que de verdad le vinieron a poner empeño al fútbol en ese país. Así que el mejor jugador de su historia, yo creo que no habrá duda de que es Alphonso Davies. El jugador del Bayern Múnich es el único jugador canadiense que ha logrado ser el mejor del mundo en su posición. Ganó todo con el Bayern Múnich a nivel de clubes en el 2020, ganándole el sextete en la final de la Champions a aquel Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. Y aquí es donde creo que menos discusión habrá. Vámonos a Estados Unidos. En el equipo norteamericano hay varias opciones. Por ejemplo, tenemos a Donovan, tenemos a Dempsey y tenemos a Pulisic. Yo creo que entre esos tres está la discusión. Dempsey, por ejemplo, pasó toda su carrera en el Tottenham y en el Fulham. También jugó en la MLS. Donovan, que para los norteamericanos sí es el mejor estadounidense de la historia, pero sobre todo porque pasó toda su carrera en la MLS. Si analizamos, al final estuvo en el Bayern Múnich, donde prácticamente no jugó, después pasó por el Everton, que jugó muy poco, y toda su carrera lo hizo en Los Ángeles Galaxy. Así que los norteamericanos le tienen mucho cariño porque fue un jugador que de verdad rompió en la Major League Soccer y con su selección también fue muy importante, pero yo creo que no habrá dudas de que Christian Pulisic es el mejor jugador de la historia de los Estados Unidos. También es un país que tiene su historia bastante reciente, pero si analizamos al Capitán América, ha pasado por clubes como el Borussia Dortmund, por el Chelsea, donde fue campeón de la Champions, y por el Milan. Siempre ha tenido un rendimiento notable. Lo que pasa es que nos imaginamos en su momento que sería los mejores jugadores del mundo y no ha sido así. Se ha quedado un poco por debajo de lo que se esperaba, pero al final su rendimiento sigue siendo muy, muy bueno. En la selección de Estados Unidos ganó ya una CONCACAF Champions y también ganó una Copa de Oro. Además de que ha hecho, junto con la buena camada que tienen los norteamericanos, que sea un país que se tenga en cuenta. Por ejemplo, la Copa del Mundo empataron con Inglaterra y perdieron dando muy, muy buena pelea contra los holandeses en los octavos de final. Vamos más abajo, vámonos a México. En México no se le tiene mucho cariño a Hugo Sánchez, por ejemplo, porque con la selección no hizo mucho, pero si somos sinceros y les hablo desde el cariño al pueblo mexicano, ningún mexicano ha hecho nada nunca por la selección, porque aparte de que México compite en la Copa de Oro, no tienen ningún rendimiento. Si analizamos en Copa América, ningún mexicano ha tenido muy buen rendimiento cuando ha sido invitado, ni en las Copas del Mundo. Así que yo creo que la discusión sí está entre Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Rafa Márquez, campeón de todo con el Barça, fue titular indiscutible en los principios de la época de Pep Guardiola. Y Hugo Sánchez, un delantero que marcó muchísimos goles en el Real Madrid, tiene más de 500 goles. Fue en múltiples ocasiones el Pichichi de la liga. Además de que aunque el Madrid en esa época no ganaba Champions, era uno de los mejores delanteros centros, para no decir el mejor de esa época. Así yo en este aspecto me voy a quedar con Hugo Sánchez. Creo que el manito es el mejor delantero centro de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia de México. Vámonos a España antes de brincar para Sudamérica. La selección española tiene una historia más amplia. Ganaron la Euro en 1964 y aunque después tuvo una larga trayectoria con una sequía de títulos importantes, llegó la época dorada de 2008 a 2012, donde ganaron la Eurocopa en 2 ocasiones y el Mundial de Clubes. Y su mayor artífice, entre otros, fue don Xavi Hernández. Y para mí es el mejor jugador de la historia de España. Es verdad que también, por ejemplo, podríamos incluir a Sergio Ramos, podríamos incluir a Iniesta, podríamos incluir a Iker Casillas, o a lo mejor podríamos ir más atrás, donde podemos incluir a Raúl González. Pero Xavi para mí es, si no es el mejor mediocampista de la historia, está entre ellos. Zidane, él más o menos discuten el podio. Entonces, y una calidad indiscutible. Fue el mejor jugador de la Eurocopa de 2008, podio en el Balón de Oro de 2010, campeón de absolutamente todo con el Barça. Así que Xavi va a ser el mejor jugador de la historia de España. Vámonos a Sudamérica y vamos a empezar por Venezuela. En Venezuela yo creo que está la duda entre Salomón Rondón y Juan Arango. Yo me voy a quedar con Juan Arango. Juan Arango jugó 10 años en Europa, 5 años en el Mallorca y 5 años en el Borussia Mönchengladbach.
por más que era una especie de medio ofensivo, marcó más de 80 goles y más de 80 asistencias en su trayectoria. Jugó muchísimos años a un alto nivel, tenía muy buen pateo de tiros libres, infravaloradísimo su tiro libre, así que nos vamos a quedar con Juan Arango como mejor jugador de la historia de Venezuela. Además de que es un jugador también reciente y Venezuela, cuando se ha empezado a tomar el fútbol verdaderamente en serio en los últimos años, y esa época del 2011, Juan Arango era su mejor jugador. Vamos con Colombia. Colombia también tiene muy buenos jugadores, está el Pío Valderrama, que para muchos es el mejor jugador de su historia, también tienen en cuenta a Radamel Falcao y a James Rodríguez. Luis Díaz yo creo que poco a poco va a ir entrando y se va a ir valorando más en el pueblo colombiano, pero por ahora es más nuevo. Entre estos tres, yo entiendo que la calidad de Pío Valderrama era algo que había que tener en cuenta en su momento, pero yo voy a quedar con James Rodríguez. Del Pío Valderrama decir que fue el primer jugador en ser el mejor jugador de una Copa América. En el mismo año que tuvo esa mejor actuación, fue que se empezó a dar el premio. Pero vamos a quedar con James por el hecho de que la selección colombiana, su mejor participación en los mundiales fue con James. Es el único colombiano que ha logrado ser máximo goleador de una Copa del Mundo. Así que, aparte de que su rendimiento en el Real Madrid, por lo menos en el primer año, aunque después con Zidane no contó mucho, el primer año fue espléndido, marcando más de 17 goles y más de 17 asistencias. Después va un Bayern Múnich, que es una semifinal de Champions, él siendo, entre otros, como Lewandowski, pero él también siendo una de las máximas figuras. Así que vamos a caer con James como el mejor jugador de la historia de Colombia. Vámonos a Ecuador. Y en Ecuador no queda otro que Antonio Valencia. Muchísimos años en el lateral derecho del Manchester United, bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, cuando el United de verdad era grande, que competía en el máximo nivel. Así que Antonio Valencia, el mejor jugador de la historia de Ecuador. Vámonos a Perú. Y aquí quiero tener algo en cuenta que se habla muy poco del nivel y estamos más que claros que el mejor jugador de la historia de Perú es Teófilo Cubillas. Y es increíble lo infravalorado que está el peruano. Marcó más de 300 goles y más de 200 asistencias. Creo que al final eran 20, 30 partidos más que participaciones de gol. Una locura. En el Mundial de 70, donde estaba la Brasil de los Pelé, de los Jairzinho, de los Gerson, la mejor Brasil de la historia, donde estaba una Alemania que tenía Frank Beckenbauer, que tenía Jan Müller. Teófilo Cubillas fue el balón de bronce de ese Mundial. Marcó 10 goles en 13 partidos en los Mundiales. Hubo una sola Copa América. Y la Copa América que jugó fue la de 1975, que la ganó. Muy infravalorada está Teófilo Cubillas porque entiendo que en Sudamérica no se habla mucho de él, pero lo que es en Sudamérica, al final si hablamos, yo creo que fuera los jugadores de Argentina y de Brasil, y a lo mejor de Uruguay también, debería ser o entrar en la discusión de los mejores jugadores de la historia del continente americano. Bueno, también es entendible que es muy antiguo, entonces los jóvenes no conozcan mucho su historia, pero aquí estamos para remarcarla. Vámonos con Chile. En Chile es otro que pasa más o menos lo mismo. Como ganaron las dos Copas América 2015 y 2016, se habla mucho de los Alexis Sánchez, de los Arturo Vidal como mejores jugadores en su historia. Pero claramente el mejor jugador y el que va a quedar realmente en la historia de Chile es Elías Figueroa. Aquel central que en su momento Frank Beckenbauer dijo que sería, que si alguien era igual o mejor que él, era el chileno Elías Figueroa. Imagínense, por ejemplo, de aquí a 10 años, nadie, aparte del pueblo peruano, chileno, perdón, se va a acordar de los Arturo Vidal o de los Alexis Sánchez. ¿Por qué? Porque no entran entre los mejores jugadores de la historia. Van a haber 15, 20 jugadores mejores que ellos en su posición. Pero Elías Figueroa, para los que verdaderamente sabemos de fútbol, está entre los 10 mejores centrales de la historia. ¿Quién puede estar por delante de ellos? Franco Aresi puede ser, Beckenbauer también, podríamos incluir a Sergio Ramos, a Puyol, a Piqué, tal vez. Pero hay un Terry quizás, pero Elías Figueroa, a pasarela también, no me quiero olvidar del argentino, pero Elías Figueroa está entre los top 10 mejores centrales de la historia. Así que yo creo que el pueblo chileno también debería defender más y hablar más de su historia, ya que este jugador sin ninguna duda está entre los mejores de la historia en su posición. Vámonos con Brasil. Vamos a hablar ya del pueblo brasileño y aquí no hay dudas que el mejor jugador de su historia se llama Pelé. El que fue 3 veces campeón del mundo, está entre las discusiones no solo de los mejores de la historia de Brasil, sino de la historia mundial, junto con Messi y Maradona, casi siempre es la discusión. Si analizamos también quién sería el segundo mejor, ahí está un poco más complicado. Yo creo que está la pelea de Ronaldinho o Ronaldo Nazario, que en mi opinión está un poquitico sobrevalorado, pero está bien. Y también a lo mejor Neymar, ya con su rendimiento que ha tenido en los últimos años, a lo mejor entrar a un Figo, pero bueno, el mejor de la historia sin lugar a dudas es Pelé. Vámonos con Uruguay. Uruguay, yo sé que me pueden hablar de los Francescoli, que me pueden hablar de los Nasasi, que ninguno lo vio jugar y no sabe si verdaderamente
era bueno o no, pero el mejor jugador de la historia de Uruguay se llama Luis Alberto Suárez Díaz. Luis Suárez fue el campeón de la Champions, de todo con el Barcelona en el año 2015, y aparte de que marcó casi 200 goles en su época en el Barça, ganó 2 botas de oro en el prime de Messi y de Cristiano, en el 2013/14 y en el 2016, o en la temporada 2016 marcó 60 goles casi en 55 partidos, una locura, ganó la Copa América con Uruguay en 2011, así que estamos claros que Luis Suárez es el mejor uruguayo de la historia. Es que es más, yo creo que ante Francesco Lío de Buenassasi, yo creo que Forlán sería el top 2. Después de todo lo que hizo con el Villarreal, llevándolo a una semifinal de Champions, siendo la bota de oro compartido con Thierry Henry. Un fuera de serie que sin lugar a dudas está un poco infravalorado. Vámonos con Argentina. En Argentina tenemos la discusión entre Messi y Maradona. Está entre ellos dos, no hay dudas. Para mí hay una gran diferencia entre Messi y Maradona. Para mí Messi es mucho mejor que Maradona. Quizás a nivel de talento, no. A nivel de talento están parejos. Pero es que cuando comparamos la carrera de Messi con la de Maradona no hay color. Maradona a nivel de clubes era otro tiempo, pero Maradona a nivel de clubes prácticamente no ganó nada. Messi lo ganó todo. Es verdad que en aquel tiempo no se le daban balones de oro, pero al final el prime de Maradona, ¿cuánto fue? Del 85, 84 al 90, 6 años, 7 años, va al 94. Póngale 8, 9, 10 años. El prime de Messi es 18 años después, sigue ganando balones de oro y sigue encantándonos a todos. Para mí no hay discusión alguna. En talento ya dije que estaban parejos, pero cuando no se puede tener nada más el talento en cuenta, hay que tener la trayectoria, los números, y Messi es bastante superior en todo. En la selección paraguaya está para mí la discusión entre dos. A lo mejor hay algunos más antiguos que no conozco. Déjenme saber en los comentarios si me falta alguno. Pero para mí la discusión está entre Roque Santa Cruz y Chilavert. Para mí Chilavert, por lo que significó al mundo, por lo que hacía siendo portero, los goles que marcaba, los tiros libres, para mí Chilavert es el mejor jugador de la historia de Paraguay. Aunque es verdad que Roque Santa Cruz es el máximo goleador, tuvo bastantes buenas actuaciones en Copas América. Llegó inclusive a la final de la Copa América de 2011 con la selección paraguaya, que perdió la final contra Uruguay. Pero para mí Chilavert, por lo que fue en el mundo del fútbol, al final a Roque Santa Cruz, a lo mejor en Sudamérica se conocía. En el Bayern Múnich es verdad que también tuvo más actuaciones, digamos, buenas. Tampoco era regular, pero jugó bastante. Pero lo que aconteció y lo que fue Chilavert en el mundo del fútbol, para mí es único. Y así que para mí el portero es el mejor jugador de la historia de Paraguay. Y si no me falla la memoria, me viene quedando solamente Bolivia. Bolivia no va a hablar mucho porque verdaderamente no conozco de historia. Así que yo me voy a quedar con Marcelo Moreno Martins, que nos encantaba a todos en las eliminatorias. Un jugador que, si bien su selección podríamos decir que es la más discreta, siempre supo acarrear bien a los bolivianos e inclusive en varias ocasiones se quedó muy cerca de ir a un mundial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darme un buen like para que te enteres cuando suba contenido. Un abrazo y hasta luego.